Muy buenas, bienvenidos un día más al análisis geopolítico del día en Geopolítica Diaria. Hoy, 14 de mayo, el planeta amanece con la mirada puesta en Pekín, porque lo que ocurra en las próximas horas entre Donald Trump y Xi Jinping puede marcar el rumbo de los próximos años, no solo entre las dos mayores potencias del planeta, sino también en Taiwán, en Irán, en Ucrania y, en realidad, en casi cualquier rincón donde hoy se juegue algo importante. Así que ponte cómodo, sube un poquito el volumen, porque arrancamos. Empezamos justamente por ahí, por Pekín. Donald Trump aterrizó en la capital china acompañado de una delegación que, más que política, parecía un quién es quién del poder empresarial estadounidense. Con él viajaron, entre otros, Elon Musk y Jensen Huang, dos hombres que representan, cada uno a su manera, el corazón tecnológico de Estados Unidos, los coches eléctricos, la inteligencia artificial y, sobre todo, los chips que hoy son el petróleo del siglo XXI. La fotografía no es casual. Trump quiere mostrar músculo económico, pero también quiere dejar claro que cualquier acuerdo con China va a tener consecuencias inmediatas para Silicon Valley y para Wall Street. Por su parte, Xi Jinping recibió a Trump con un tono inusualmente conciliador. Habló de un nuevo posicionamiento en la relación entre ambos países, de cooperar como socios y no como rivales. Pero, ojo, porque debajo de esa cortesía diplomática hay un mensaje muy directo. Xi advirtió que un mal manejo del asunto de Taiwán podría colocar la relación entre Estados Unidos y China en una situación extremadamente peligrosa. Y aquí es donde está la verdadera tensión, porque Washington tiene sobre la mesa una propuesta de venta de armas a Taipei por valor de $14.000 millones. Para Pekín, eso es una línea roja. Para Washington, una palanca de presión. Y entre medias, una isla de 24 millones de personas que se ha convertido en el epicentro de la rivalidad estratégica global. Lo curioso es lo que no se ha dicho. Tras las primeras 2 horas de conversación, la Casa Blanca apenas ha filtrado detalles, y especialmente llama la atención el silencio absoluto de Trump sobre Taiwán. Ese silencio puede leerse de dos formas, o como una concesión calculada para mantener la atmósfera de la cumbre, o como una pausa estratégica antes de un golpe diplomático mayor. En geopolítica, lo que no se dice suele pesar tanto como lo que se anuncia a bombo y platillo. En la agenda de la cumbre también está, como no, Irán. Y aquí la situación se complica de verdad. Teherán ha puesto sobre la mesa 5 condiciones antes de retomar cualquier negociación con Estados Unidos. Quiere el fin inmediato de las hostilidades, alivio de sanciones, liberación de activos congelados, compensación por los daños de guerra y reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Trump respondió calificando esas condiciones de totalmente inaceptables, y desde Washington ya se habla de un alto el fuego que está, literalmente, con respiración asistida. Es decir, sobre el papel hay tregua, pero en la práctica nadie confía en que aguante mucho más. Y mientras tanto, el petróleo sigue tensionado, las rutas marítimas vigiladas y media región conteniendo la respiración. Saltamos ahora al frente ucraniano, donde las noticias tampoco invitan al optimismo. El alto mando militar ruso ha trasladado a Vladimir Putin que la captura total del Donbass es alcanzable antes de que termine el otoño. Es una afirmación fuerte, calculada, pensada para enviar un mensaje tanto a Kiev como a las capitales europeas. Y la prueba de que el conflicto sigue escalando es que Rusia lanzó hace pocas horas un ataque masivo con drones que alcanzó la región ucraniana de Zakarpatia, muy cerca de la frontera con Hungría. La consecuencia diplomática fue inmediata. Hungría, bajo el liderazgo del nuevo primer ministro Péter Magyar, convocó al embajador ruso en Budapest. Y aquí hay un giro que merece atención, porque marca un alejamiento claro respecto a la línea pro-Kremlin que durante años defendió Viktor Orbán. Si Hungría se mueve, el equilibrio interno de la Unión Europea respecto a Moscú cambia. Y hablando de cambios incómodos para Moscú, Eslovaquia ha cerrado de forma abrupta sus principales cruces fronterizos con Ucrania alegando amenazas de seguridad inminentes después de varios ataques con drones rusos cerca de la zona fronteriza. Otra grieta más, otro síntoma de que la guerra ya no es solo un asunto ucraniano, sino una crisis que está reescribiendo las fronteras políticas y físicas de toda Europa central. Nos vamos ahora a Oriente Medio, donde el alto el fuego en Gaza sigue bloqueado por un punto que parece irresoluble. Hamás se niega a desarmarse, y sin desarme no hay acuerdo, al menos no para Israel.
Mientras tanto, la oficina de Benjamin Netanyahu lanzó una bomba diplomática al asegurar que el primer ministro israelí mantuvo una reunión secreta con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed. Pocas horas después, Abu Dhabi desmintió tajantemente que ese encuentro hubiera tenido lugar. Sea cierto o no, el simple hecho de que se filtre dice mucho sobre el estado de la diplomacia regional. Y para añadir más leña al fuego político interno, la coalición de Netanyahu se está moviendo ya hacia elecciones anticipadas que podrían celebrarse en septiembre u octubre. El reloj político en Israel corre tan rápido como el militar. Cruzamos el continente y nos vamos a África, donde Emmanuel Macron acaba de cerrar su gira por el continente con una parada destacada en Etiopía. Allí, el presidente francés volvió a insistir en una idea que lleva tiempo defendiendo, la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para dar más peso a los países africanos, históricamente marginados de las grandes decisiones globales. Macron acompañó la propuesta de un anuncio millonario, 27.000 millones de dólares en inversiones para el continente. Es una jugada inteligente. París intenta recuperar terreno en una región donde, en los últimos años, Rusia y China han ido ganando influencia a base de contratos, infraestructuras y presencia militar discreta. Y aprovechando el viaje por el mundo, hacemos una parada inesperada pero muy reveladora en Austria. Los cazas austriacos despegaron en 2 días consecutivos para interceptar aviones de vigilancia estadounidenses que habían entrado sin los permisos adecuados en su espacio aéreo. Austria, recordemos, mantiene una neutralidad histórica y ha cerrado su cielo a cualquier actividad relacionada con la guerra entre Estados Unidos e Irán. Lo que parecía un trámite burocrático se ha convertido en un recordatorio muy claro de que, incluso entre aliados occidentales, las costuras empiezan a notarse. Cambiamos completamente de continente y nos vamos al sudeste asiático, donde Filipinas vive uno de los episodios más surrealistas y a la vez más peligrosos de su política reciente. Se registraron disparos dentro del propio Senado del país, justo en el momento en que el senador Ronald de la Rosa permanecía refugiado allí para evitar una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. De la Rosa fue una de las figuras clave en la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, una campaña que dejó decenas de miles de muertos y que ahora pasa factura. A esto hay que sumarle la ruptura total entre el presidente Bongbong Marcos y la vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente, con amenazas públicas, intentos de juicio político y una clara intervención cruzada entre Pekín y Washington por influir en el futuro político del archipiélago. Y mientras todo esto pasa, en aguas filipinas se están desarrollando ejercicios militares récord entre Estados Unidos, Japón y la propia Filipinas en el mar de China Meridional. La señal hacia Pekín no puede ser más nítida. Seguimos en Asia, pero nos movemos a Asia Central, donde Kirguistán también está viviendo su propio terremoto político. La fiscalía del país ha imputado al ex jefe de seguridad, Kamchibek Tasiev, durante años uno de los hombres más poderosos del régimen, por presuntamente planear un golpe de estado violento contra el presidente Sadir Japarov. El caso está clasificado, lo cual ya de por sí dice mucho, pero confirma una tendencia preocupante en la región, donde la lucha por el poder se está volviendo cada vez más opaca y más violenta. Damos un salto al continente americano. En Canadá, un juez de la provincia de Alberta ha bloqueado una petición de separación provincial al considerar que no se consultó debidamente a 4 grupos de las Primeras Naciones. Puede parecer una noticia local, pero no lo es. Alberta lleva tiempo cuestionando su encaje dentro de Canadá, y este tipo de movimientos, similares a los que vimos en Quebec hace décadas, abren preguntas profundas sobre la unidad territorial del país y sobre cómo se gestionan las relaciones con los pueblos indígenas en pleno siglo XXI. Y bajando un poco más en el mapa, Cuba se ha quedado oficialmente sin combustible. Ni fuel oil, ni diésel. La isla atraviesa una crisis energética sin precedentes provocada por el embargo estadounidense, sí, pero también por la incapacidad de sus socios tradicionales, Venezuela, Rusia y China, para sostener el suministro. Para los cubanos significa apagones masivos y transporte paralizado. Para la región, otro foco de inestabilidad migratoria justo en un momento en el que el Caribe ya está bajo presión. Nos vamos a África Oriental para una última parada con peso. Uganda ha advertido que su histórica política de puertas abiertas con los refugiados puede dejar de ser sostenible. El país acoge en estos momentos a unos 2 millones de personas, en su mayoría procedentes de Sudán y Sudán del Sur,
dos guerras que la comunidad internacional ha ido empujando hacia el olvido. Con los recortes en la ayuda internacional, Uganda manda un aviso muy claro: sin financiación, no hay solidaridad infinita. Y si Uganda cierra, las consecuencias humanitarias serían dramáticas. Y antes de despedirnos, una imagen que resume bastante bien el momento que vivimos. En los últimos meses hemos visto imágenes que parecen sacadas de una serie: peleas a puñetazos durante ceremonias militares entre India y Pakistán, lanzamientos de globos de agua y sillas en el Parlamento de Taiwán, escenas de tensión institucional que muestran que la política, en muchos lugares, ha dejado de ser un debate para convertirse en un espectáculo de fricción permanente. Y eso, lejos de ser anecdótico, es un síntoma. Cuando las instituciones se rompen por dentro, los actores externos encuentran más espacio para mover ficha. Así que, recapitulemos brevemente. Trump y Xi negocian en Pekín bajo la sombra de Taiwán y la guerra de Irán. Rusia presume de avances en el Donbass mientras Europa Central empieza a marcar distancias con Moscú. Israel y Hamás siguen sin acuerdo, y la diplomacia regional juega al gato y al ratón entre filtraciones y desmentidos. Francia intenta reconquistar África a base de inversión. Filipinas y Kirguistán muestran hasta qué punto la inestabilidad interna está marcando la geopolítica de Asia. Y América y África nos recuerdan que las crisis silenciosas, las energéticas, las migratorias, las territoriales, también pesan, aunque no abran telediarios. El mundo de hoy se mueve rápido, se mueve a varias bandas y se mueve, sobre todo, con una sensación cada vez más clara de que las viejas reglas ya no sirven y las nuevas todavía no se han escrito. Por eso es tan importante entender qué pasa, dónde pasa y, sobre todo, por qué pasa. Y para eso estamos aquí, todos los días, en Geopolítica Diaria. Cuídate mucho, mantén la curiosidad bien afilada, y nos volvemos a escuchar mañana con más análisis del tablero global. Hasta entonces.